Saludos desde la Iglesia del Nazareno en Alhambra, California. Soy el pastor Eleazar Torres y el día de hoy, 3 de mayo del 2020, no solamente compartiré con ustedes la palabra de Dios, sino también celebraremos la Santa Cena. En Romanos 12:12 encontramos esta actitud del cristiano para el día de hoy. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración y gozosos en la esperanza. Al principio de esta semana fuimos informados que 3 de nuestras familias estaban afectados con el coronavirus. Todos ellos se encuentran en cuarentena estricta y uno en el hospital. Hoy quiero decirle, iglesia, han hecho algo muy bueno, que es orar con intensidad. Una de las hermanas que está en el hospital me llamó para asegurarme que expresaba su gratitud por las oraciones. El tiempo crítico está pasando para ella y esto quiere decir que aunque como ella y el resto de las familias están en recuperación, tenemos que seguir orando con intensidad. También quiero agradecer a muchos de ustedes que han respondido al equipo de compasión de esta iglesia local y han contribuido financieramente para personas que han sido afectadas con mayor acentuación económicamente en este tiempo. Algunas familias han sido asistidas y desde luego si usted gusta colaborar con algunos fondos, puede llamar a cualquiera de los líderes de la iglesia o a su servidor y con gusto canalizamos estos fondos de tal manera que mostremos el amor y la compasión los unos a los otros. Y dicho esto, preparemos nuestros corazones. En esta mañana, tenga su Biblia a la mano y lo invitamos a participar de la comunión. Todavía tendría tiempo para ir a su cocina y hacer acopio de 2 elementos, que es jugo y que es un trozo de pan o algo similar. De tal manera que al final de la exposición de la palabra podamos participar de la comunión todos juntos. Y con el pensamiento de Pablo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración, le hacemos frente a este tiempo que nos tocó vivir. Shalom, es un placer estar con ustedes. Hoy me acompañan Noemí, Tony, Heréndira y Julio. En unos momentos vamos a estar entonando un canto y después del mensaje entonaremos 2 más. En este tiempo de incertidumbre, Romanos 12:12 nos dice que debemos gozarnos en la esperanza. Jesús es nuestra esperanza. Él es nuestra roca fuerte. Él es Rey, soberano Rey sobre todas las cosas. Por eso podemos, como dice el salmista, decir: Dios es mi fortaleza y mi gloria, es la roca que me fortalece. Entonemos mi roca. Justicia y en la luz.
palabra de oración. Nuestro Padre Celestial, hoy te alabamos y bendecimos el nombre de Cristo y oramos porque abras nuestros corazones a tu palabra. Prepara nuestra vida para participar de la comunión y ministra nuestras necesidades en lo más profundo de nuestra alma. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. En su Biblia, Números 21 y versículos del 4 al 9, Antiguo Testamento. Números capítulo 21 y versículos de 4 al 9. Este pasaje tiene una conexión directa con Juan 3, 14 y 15 que vamos a leer más tarde. Pero vamos a dar inicio con Números capítulo 21 y versículos del 4 al 9. Y la palabra del Señor dice así: Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en el desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio del pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Este mismo texto histórico en el caminar del pueblo de Israel en el desierto es citado en un diálogo que Jesús tiene con Nicodemo en Juan 3, versículo 14 y 15. Y Juan 3, 14 y 15, que está en el Nuevo Testamento, nos dice: Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la palabra de Dios. Este pasaje de Números 21, si usted tiene la Biblia Reina Valera, va a encontrar que tiene un título que se llama La serpiente de bronce. Y esta mañana quisiera mostrar que este párrafo nos muestra un pueblo con una crisis de salud. Así como nosotros estamos viviendo una crisis de salud. El pueblo se rebeló y murmuró en contra de Dios y de Moisés. El mundo, el día de hoy, se ha rebelado y ha murmurado en contra de nuestro Dios. De tal manera que el exaltar el nombre de Cristo a veces es una ofensa para muchos. Nosotros vemos en Números cómo es que
Esta plaga llegó como consecuencia y mordía sin ton ni son a todos los que podía, y muchos murieron. Por unos minutos yo quisiera hacer una comparación de esta crisis de salud que estaba pasando el pueblo de Israel y la crisis del coronavirus que usted y yo vivimos en todo el mundo. Veamos el pueblo de Israel en el desierto. Las serpientes mordían impredeciblemente a cualquiera, adultos, niños, ancianos, y no había control de ese mal. No puedo imaginarme si alguien cansado del día iba y levantaba sus cobijas y ahí estaba una serpiente. O una mamá que iba a levantar un lunch, iba a preparar en la cocina y una serpiente. O un niño había salido a jugar e inocentemente era picado por una serpiente. Era impredecible esto. Así como el coronavirus el día de ahora. Totalmente impredecible. No importando la edad, no importando el estatus social. Si es usted una persona, usted puede ser contagiado como yo. Y es un mal muy, muy serio. Se ha llevado la vida de miles de personas en el mundo hasta ahorita. Muchos han perdido la vida. Y ha hecho que la economía de este planeta se congele. Es una crisis de salud como el pueblo de Israel vivió. Hemos estado encerrados, algunos por 6 semanas, algunos otros más, algunos otros menos. Y por lo tanto hay una impaciencia y una desesperación muy notable. Acabamos de leer el capítulo 21 de Números, cómo el pueblo se encontraba desesperado, aburrido y empezó a hablar en contra de Dios. Estaba impaciente. La semana pasada las playas de Orange County en California abrieron y sucedió algo que no se esperaba. Miles de personas corrieron para estar en las playas sin medir el peligro de contagio. Naturalmente, la gente está desesperada y quiere salir. No solamente están desesperados, sino la ansiedad ha tomado la vida de las personas. El hecho de que estemos ahora en esta etapa en la que estamos obligados a llevar máscaras y mantener nuestra distancia, ¿verdad? Produce mucha ansiedad. De hecho, muchos de los paramédicos han asistido a cientos y cientos de personas que han llamado al 911 porque sienten que les da un ataque de corazón, sienten que las palpitaciones, ¿verdad?, de su corazón no los puede sostener más, o simplemente están llenos de terror. Y el diagnóstico preliminar es un ataque de ansiedad. Cuando la gente del pueblo de Israel notó que la gente se empezaba a morir por la picadura, empezaron a tener mucho miedo. Y quiero decirle a mis hermanos, hay mucha gente que tiene muchísimo miedo. ¿Qué
comparación veo de esta crisis de salud por las serpientes y esta crisis de salud del coronavirus que vivimos el día de hoy. Sin embargo, vemos que Dios no estaba en silencio. Él estaba escuchando el clamor de su pueblo. Dios, el día de hoy, no ha cambiado. Él está escuchando el clamor de sus hijos, como Moisés lo hizo. Y no solamente está escuchando, sino Él da la solución. La solución para esta situación del pueblo de Israel es que Dios le dijo a Moisés, como respuesta a su oración, hazte una serpiente de bronce y llama a la gente que ha murmurado para que se arrepiente y venga y vea la serpiente y ellos vivan. Y muchos vivieron. La serpiente fue levantada. Y de los mismos labios de Jesús en el diálogo que vemos entre Nicodemo y Jesús, Él mismo declara que como esa serpiente ha de ser levantada, así el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, ha de ser levantado para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y la solución a nuestros pecados está en Cristo Jesús. Es una crisis de salud que veo ya en el Antiguo Testamento y veo paralelos claros en lo que estamos viviendo. En esta crisis de salud veo a Moisés con una esperanza firme en Dios. Y como Pablo dice, gozosos en la esperanza. Veo a Moisés sufriendo por la pérdida de aquellos que habían muerto, por su desobediencia. Claro, el corazón duele cuando alguien fallece, sufridos en la tribulación. Y cuando el pueblo viene arrepentido y le dice, ora por nosotros, Moisés con gusto intercede por su pueblo. Y Pablo nos dice, constantes en la oración. Por lo tanto, nosotros que conocemos y caminamos con el Señor, enfrentamos y estamos llamados a vivir gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. El Señor nos llama a vivir durante esta crisis conectados como lo hizo Moisés con Él. Y quisiera dejar con ustedes 4 pensamientos breves, ¿verdad?, para meditar en esta semana. La primera es que Dios está presente en lo peor de nuestras crisis. Dios está presente en lo peor de nuestras crisis. Sea una crisis de salud por las serpientes o sea del coronavirus, mire hacia la cruz, donde Cristo fue crucificado para darnos salud y vida eterna. La esperanza está puesta en Dios. Uno se pregunta, ¿dónde está Dios? Y yo quiero que le diga al Señor, abre mis ojos para ver tu presencia y tu auxilio en este tiempo de crisis. El Señor nos lo va a mostrar. Recuerde, Romanos 8 nos dice que su Espíritu, el Espíritu Santo, nos recuerda que somos hijos de Dios.
Una vez más, el Señor nos recuerda, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Esto nos habla que Dios está presente. Cristo resucitó y mandó a su Espíritu Santo para que su Espíritu Santo testifique y nos lleve y nos acerque a la presencia de Dios. Y aun cuando las cosas se ponen peor, Él mismo intercede por nosotros, porque Dios está presente a través de su Espíritu. No solamente Él está presente, ¿verdad? Y nosotros lo relacionamos al ver aquella cruz en la cual Cristo murió, pero que está vacía, porque Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí. Dios no solamente está presente, sino también provee un camino y una solución para la crisis. Quiero repetir, Dios provee un camino y una solución para nuestras crisis, la peor de las crisis. Hermanos, algunos están batallando físicamente y la intención de aislar a la gente, de ponerlos en la cuarentena, es que no se contagien unos a los otros. Este virus es tan traicionero y tan impredecible, ¿verdad? Y algunos han sido víctimas de este coronavirus. ¡Qué situación! Algunos otros han recibido simplemente los efectos secundarios, ¿verdad? La falta de trabajo, cerraron todas las industrias, los comercios, y eso ha dejado sin trabajo a muchísima gente. Y sin embargo, mis hermanos, vemos de la palabra de Dios como Dios en medio de la crisis siempre provee un camino y una solución. Para el pueblo de Israel fue esa serpiente que Dios ordenó a Moisés para que vieran, se arrepintieran y se salvaran. La solución para nuestra crisis espiritual primeramente sigue siendo Cristo Jesús. Mire a la cruz. Mire a la cruz donde Cristo murió, resucitó y está presente a través de su Espíritu, y su palabra lo confirma. Así es que para el pueblo de Israel, la serpiente fue la solución. Para nosotros es Cristo, y Cristo es nuestra provisión. Él es el Cordero de Dios. Él es el que provee vida y la provee en abundancia. El siguiente pensamiento: Dios provee un camino, una solución. Mire a la cruz. También es que Dios perdona nuestros pecados y quiere darnos vida eterna. Y lo único que tenemos que hacer, y esto es figurativamente, claro, ver hacia la cruz de Cristo. Donde Cristo fue crucificado, murió, resucitó y vive. Y está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. En Juan, la palabra del Señor nos dice: así como la serpiente fue levantada, así es necesario que Cristo sea levantado para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay un llamado claro al arrepentimiento, mis hermanos, mis hermanas. De lo peor de las crisis, Dios hace algo bueno cuando nos acercamos y confiamos en Él.
Hay dos maneras de enfrentar las crisis. La primera es usar y hacer acopio de todas nuestras fuerzas y hacer todo lo que podamos. Y la otra es rendirnos y dejar que Dios haga lo que usted y yo no podemos hacer juntos. En el Antiguo Testamento, número 21, vemos que aquellos que se rebelaron murieron. Pero aquellos que se arrepintieron y vinieron y vieron la serpiente, vivieron. Por eso el día de hoy, mis hermanos, el llamado a arrepentirse es claro. Si usted no ha dado su vida a Cristo, Él quiere darle vida eterna. Y todo empieza, mis hermanos, cuando confesamos que hemos pecado, que hemos ofendido a Dios, pero que en esa cruz Cristo murió para perdonar nuestros pecados y dio su sangre por mí y por usted. Por eso en este tiempo veamos a la cruz de Cristo, donde Cristo derramó su sangre por nuestros pecados, y ahora solamente por medio de la fe podamos recibir la vida eterna. Ya vimos, ¿verdad?, que Dios está presente en lo peor de nuestras crisis. Miremos a la cruz, que Dios provee un camino y una solución a esta crisis. Miremos a la cruz. Si su crisis es tan aguda, mis hermanos, una vez más, pida oración, llame a la iglesia, llame a algún líder de la iglesia, que oremos con fuerza, mis hermanos, porque Dios está presente. Él sigue teniendo la solución para sus crisis. Dios no solamente nos soluciona nuestras crisis momentáneas terrenales, sino tiene el interés de perdonar nuestros pecados, porque al final del día su intención es que nadie se pierda. Él quiere darnos vida eterna. ¿Cómo lo hacemos? Acercándonos a Cristo Jesús. Y finalmente, Moisés oró y el Señor le contestó. Tan fácil como eso. Y el día de hoy, mis hermanos, nos intensificamos para orar. Y oramos en el nombre de Jesús. Quiero decirle, si usted nunca ha rendido su vida a Cristo, esta mañana usted puede abrir su corazón y decir esta oración. Y voy a hacerlo un poco más lento. Si usted quiere abrir su corazón porque no tiene seguridad, Cristo quiere darle vida eterna para que todo aquel que en Él crea, no tiene que firmar un documento, no tiene que pagar una manda, no tiene que hacer nada excepto creer y abrir su corazón. Y si puede repetir conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Reconozco que como la serpiente de bronce fue puesta, así Jesús murió en la cruz por mis pecados. Perdóname, Señor Jesús, y de hoy en adelante abro mi corazón para que habites en él. Con mi boca confieso que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Y de ahora en adelante, mi nombre es escrito en el libro de la vida. Hago esta oración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración por primera vez, quiero decirle, es el principio. Es el tiempo de continuar
escudriñando la palabra, leyendo la palabra, reunirse con un grupo de cristianos. Estoy seguro que hay alguien ahí cerca que puede guiarle a crecer en la palabra de Dios y en el caminar con Jesús. Y ahora quisiera decirle al resto de mi audiencia, como el pueblo de Israel, todos sentimos el peso de la crisis. Literalmente, algunos enfermos, algunos económicamente y emocionalmente y espiritualmente también. Hoy, al tomar la comunión, renovamos nuestra fe y nuestra confianza. ¿Qué quiero decirles, mis hermanos? El día de hoy, uno de los problemas graves, y lo mencioné, es la ansiedad. La ansiedad nos engaña. La ansiedad nos hace sentir enfermos cuando no estamos enfermos. La ansiedad nos hace sentir ahogarnos y de que no hay solución, cuando en realidad Cristo es la solución. Y hoy vemos a la cruz. Al tomar la Santa Cena, nosotros vemos a esa cruz que está vacía, porque Cristo vive y Él regresará. Vemos a Cristo que murió en la cruz del Calvario y como símbolo vamos a participar de la Santa Cena. Oremos. Padre Santo, en esta mañana nos preparamos para compartir la comunión y con ella recordamos la muerte y el regreso de Cristo. Oramos esta mañana por los enfermos y levantamos a mi hermana Reina Haley en el hospital. Sabemos que por tus llagas hemos sido nosotros curados. Oramos por los que han sufrido de ansiedad y rogamos que tu espíritu de paz les toque. Restaura el gozo de la esperanza a través de tu Espíritu Santo. Oramos por aquellos cuyos recursos se están agotando. Señor, tú eres quien provees. Aumenta la fe. Y hoy ponemos nuestros ojos en Cristo, el autor y consumador de la fe, para recibir tu bendición. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, este es un momento sagrado. Y aunque usted está en su casa, la presencia de Dios lo hace un lugar santo. Si usted no entiende el significado de la comunión, entonces le pido que se abstenga de participar y solamente observe con nosotros. Pero de lo contrario, si usted ha confesado con su boca y con su corazón de que Jesús es su Señor y Salvador, bien puede participar, porque este es un acto sagrado. Hay dos elementos esenciales, ¿verdad? Que es el pan, y este es una especie de galleta porque es pan sin levadura, y desde luego el jugo de uva. Le voy a dar unos segundos para que pueda prepararse y podamos participar de la Santa Cena todos juntos. De Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 23, 24. La palabra de Dios dice así: porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Partamos el pan y comamos del pan en memoria de que Cristo
murió en la cruz y resucitó, y Él viene pronto. De la misma manera, 1 Corintios 11 y versículo 25 y 26. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto cuantas veces la beberes en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Tomemos de la copa. Si gusta extender sus manos y reciba de la gracia que Dios da, de la presencia de su Espíritu y de su provisión. Señor Jesús, nuestras palabras son cortas para expresar el gran amor que tuviste en la cruz por nosotros. Y ahora, en obediencia, Señor, a tu mandato de hacer esto en memoria de ti hasta que vengas, proclamamos tu venida. Tu venida está cerca. Los tiempos no pueden ser más claros. Cristo viene pronto. Y entre tanto, Señor, recibimos tu gracia, recibimos tu bendición, recibimos tu provisión, que ya ha sido dada en la cruz del Calvario. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Isaías 41:10. Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Romanos 12:12 nos recuerda que nos gozamos en la esperanza y nuestra esperanza está en Jesús. Que perseveramos en el sufrimiento, en los malos tiempos, porque Dios es nuestra fortaleza. Él es nuestra roca fuerte. Les invito a que se pongan de pie, levanten sus manos y juntos alabemos y adoremos a nuestro Dios. Cristo
reposa mi alma, porque de ti viene mi esperanza. Solamente tú eres mi roca y mi salvación. Sufridos en la tribulación, constantes en la oración y gozosos en la esperanza. Una vez más, gracias por conectarse con nosotros el día de hoy. Y si Jesús no viene antes o nos llamara para la próxima semana, aquí nos vemos.